Buenos días chicos, acá estamos nuevamente comenzando una nueva semana. Después de haber visto con anterioridad las leyes de la genética, hoy vamos a conocer la teoría de la evolución que predomina en la actualidad. Vamos a hablar del neodarwinismo, que también es conocido como la teoría sintética de la evolución. Esta teoría se refiere a las aportaciones científicas hechas a lo largo de los años. Trataré de explicarle esta teoría lo más claro posible y lo haré con ayuda de imágenes para poder lograr una mejor comprensión. Bien chicos, esta teoría del neodarwinismo plantea que los conceptos de la genética son parte fundamental de la evolución y también integra los conocimientos paleontológicos a través de los cuales permite profundizar los estudios. Dichas teorías comenzaron en los últimos años cuando Darwin y Wallace realizaron sus primeros estudios. Darwin fue un naturalista que recorrió todo el mundo a la edad de 22 años en un barco llamado Beagle, estudiando las variaciones de los seres vivos, comparándolos con los fósiles que iba recolectando. En las Islas Galápagos se interesó por observar a los pinzones, principalmente ya que estas aves presentaban variaciones en sus picos. Esto era debido a diversas formas de alimentación. A esto lo relacionó con la adaptación, llegando a la conclusión que estos seres vivos han cambiado a través del tiempo. Por otro lado, Alfred Wallace, por su propia cuenta, también investigó las variaciones de los seres vivos, llegando a conclusiones muy similares a las de Darwin, dándole a conocer su trabajo. Y el 1 de julio de 1858, ante la Sociedad de Londres, publicaron un escrito en conjunto sobre su teoría de la evolución. La selección natural es la teoría más famosa de Darwin. En ella afirma que los cambios evolutivos llegan a través de las variaciones que surgen en cada generación y a través de la supervivencia de individuos con diferentes convicciones de estas características variables. Los individuos que con características variables aumentarán su probabilidad de supervivencia y tendrán más probabilidad de reproducirse y sus descendientes también se beneficiarán del cambio de los caracteres hereditarios, ya que esto lo proporciona ventaja. La forma en que se transmiten los rasgos de una generación a la siguiente fue explicada por Gregor Mendel. Como saben, él descubrió los principios de la genética a partir del estudio de guisantes de chícharos comunes y comestibles en cultivos experimentales. Mendel estudió ciertas características como el color y la forma de las semillas, el color de la flor y de las legumbres. En otras palabras, la teoría sintética de la evolución incorpora la comprensión moderna de la genética de las poblaciones, biología del desarrollo y la paleontología, a la que se le va a agregar el conocimiento de la secuenciación molecular del ADN y las perspectivas que ofrece en relación con la filogenia de la vida, permitiendo construir un árbol filogenético de toda la vida, estableciendo sus relaciones. Existen 4 principios básicos: la selección natural, la variabilidad, las mutaciones y por último la evolución. La variabilidad genética es una medida de la tendencia de los genotipos de una población a diferenciarse. Los individuos de una misma especie no son idénticos. Si bien son reconocibles como pertenecientes a la misma especie, existen muchas diferencias en su forma, su función y su comportamiento. En cada una de las características que podemos nombrar de un organismo
existirán variaciones dentro de la especie. Este tema hace referencia a la diferencia que existe entre los individuos de una población. Existen dos tipos de variabilidad, la variabilidad genotípica y la variabilidad fenotípica. La variabilidad genotípica es la variación en el material genético de una población y la variabilidad fenotípica hace referencia al aspecto físico, es decir, son aquellas características de una población que puede verse a simple vista. La variabilidad genotípica hace que exista la variabilidad fenotípica en los individuos de una población. Es decir, hacen que existan individuos de una población con distintas características físicas. Esto es así porque condicionan las características más favorables para los individuos. Esto es un punto clave para que la evolución ocurra, porque la variabilidad entre los individuos de una población permite que ocurra la selección natural, en la cual los seres vivos van cambiando poco a poco a través del tiempo y en el cual los seres vivos más adaptados sobreviven y los menos adaptados mueren. Estas características favorables se van a heredar de generación en generación. Dentro de esta ocurre también las migraciones, en las cuales las poblaciones evolucionan por separado y los cambios genéticos que ocurren en ellas son diferentes. Las migraciones de organismos pueden aportar genes nuevos y promueven un nuevo cambio genético en ella. La deriva genética se da cuando en ocasiones, si un organismo sobrevive, no depende de su mejor capacidad de adaptación, sino simplemente del azar. Dicha casualidad puede hacer que unos genes se extiendan en la población con mayor frecuencia que otros. Adaptación. Son todas aquellas características favorables que le permiten a los seres vivos sobrevivir en cierto ambiente. Existen tres tipos de adaptaciones: la morfológica, las adaptaciones físicas y las adaptaciones conductuales. Las conductuales, también llamadas adaptaciones etológicas, son las adaptaciones que abarcan el mecanismo de defensa y comportamientos relacionados con la reproducción, incluso en donde algunos animales sirven de alimentos a otros, por lo que para evitar ser cazados han desarrollado medios de defensa. Las adaptaciones morfológicas. Como su nombre lo menciona, hace referencia a los cambios físicos, y las adaptaciones fisiológicas son los rasgos o características de su fisiología que aumentan su eficacia biológica. Especiación es el proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra especie. Este proceso ha dado origen a una enorme diversidad de organismos de todos los reinos. El aislamiento geográfico juega un papel muy importante en este proceso. Ocurre cuando las poblaciones están aisladas reproductivamente, por ejemplo, por barreras geográficas llamada especiación aleopátrica o por cambios dentro de una misma población llamada especiación simpátrica. La especiación aleopátrica está causada por barreras geográficas, como montañas o continentes, que impide el flujo genético entre poblaciones. Las dos poblaciones se desarrollan separadamente y, dado a que están sometidas a ambientes diferentes, evolucionan por caminos distintos. En la especiación simpátrica ocurre lo contrario, ya que se trata de la formación de una especie sin que se establezca la barrera geográfica entre las poblaciones. Es considerada comúnmente como normal. Cabe mencionar también que hay tres tipos de selección natural: la selección direccional, en la cual uno de los extremos poblacionales se ven favorecidos con respecto
al otro para una determinada característica. La selección disruptiva. En ella, los organismos que presentan los valores extremos para una característica se ven favorecidos con respecto a los que muestran valores intermedios. Como resultado, los extremos de las poblaciones aumentan y el centro disminuye. La selección estabilizante. Puede existir presiones selectivas negativas en medios extremos de la distribución y una presión positiva en el centro de la distribución, en forma tal que la distribución del rasgo se restringe en lugar de ampliarse. Las mutaciones son cambios al azar en el material genético. Por esta razón, las mutaciones son la causa principal de la variabilidad genética de una población, porque producen cambios al azar de un individuo de una generación, y estas mutaciones permanecerán en el ADN del individuo que transmitirá a sus descendientes. Hay que tener en cuenta también que los individuos no evolucionan, quienes lo hacen es la población, el cual es un conjunto de individuos de la misma especie que conviven en un mismo lugar y en el mismo tiempo. Teniendo en cuenta que todos estos pequeños conceptos que veníamos desarrollando no son más que procesos que van a dar lugar a la evolución. La evolución en sí vendría a ser el conjunto de cambios en caracteres genotípicos y fenotípicos de las poblaciones biológicas a través de las generaciones. Dicho proceso ha dado lugar a la gran diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra, a partir de un antecesor común. Como fuimos viendo durante todo este trayecto, fueron conceptos básicos que se encuentran dentro de otras teorías, que en conjunto con cada uno de sus aportes dieron comienzo al neodarwinismo, o también llamada teoría sintética de la evolución, que significa en lo general la integración de la teoría de la evolución de las especies por la selección natural, escrita por Charles Darwin, la teoría genética de Gregor Mendel, quien sentó la base de la herencia genética, la mutación como fuente de variación y la genética de las poblaciones. Esto es la teoría del neodarwinismo. En otras palabras, la teoría sintética de la evolución consiste en la función entre el darwinismo clásico y la genética moderna. Básicamente, todos los sucesos sobre los fenómenos evolutivos son los resultados de la evolución entre las mutaciones y la acción de la selección natural, tomando un ritmo sistemático, ya que introduce lo que son los conceptos de la población como unidad evolutiva. Así también la paleontología, que se encarga del estudio del tiempo y el modo en que sucede cada proceso. Entonces, se podría decir que el neodarwinismo se alimenta de diferentes teorías, como mencionamos anteriormente, las teorías darwinianas, las leyes genéticas de Mendel, las mutaciones genéticas y la genética de la población matemática, con el fin de encontrar una relación entre la unidad de la evolución, que vendrían a ser, digamos, los genes,
y el mecanismo de la evolución que vendría a ser en este caso la selección natural. Por otro lado, rechaza lo que vendría a ser las teorías de los caracteres adquiridos. Otra razón es que ya no se basa en un individuo, sino que trata, digamos, lo que es en la población en conjunto, teniendo en cuenta que la evolución ocurre de manera gradual, ya que es un proceso largo. Bien, chicos, espero que se haya entendido. De igual manera, si queda algunas dudas, saben que pueden escribirme al WhatsApp. Ah, pero esto no es todo, chicos. Falta algo importante y fundamental. Sí, estoy mencionando el módulo de actividades. Como saben, es algo esencial porque por medio de él podemos lograr una mejor comprensión de cada tema que vamos desarrollando en cada clase, teniendo en cuenta que con cada actividad tratamos de relacionar los conceptos con la realidad y buscamos la mejor manera para hacerlo. Bueno, ahora sí vayamos al módulo. Como habrán visto en la página 1, dice que deben analizar un documental. El mismo ya se lo envié por vía WhatsApp. Hay una serie de preguntas que deben responder con respecto al documental. Por ejemplo, ¿quiénes propusieron la teoría sintética de la evolución? ¿Qué relación guarda Mendel con Darwin? ¿Por qué fueron tan importantes sus aportes? Y finalmente, elabora una atractiva respuesta sobre qué es el neodarwinismo. Bien, ahora pasemos a la página 2. En él se encuentra un texto llamado Teoría Sintética de la Evolución, la cual deberán leer comprensivamente y luego realizar una síntesis de los 4 principios básicos de dicha teoría. Pueden utilizar como soporte al texto el documental, como así también este video explicativo. En la página 5 hay un multiple choice. Cada uno de los puntos tiene 4 opciones. Y teniendo en cuenta lo desarrollado durante todo este trayecto, selecciona cuál de las opciones es la correcta. En la página 6 tenemos una sopa de letras, en la cual deberán localizar los términos utilizados en el texto. Seguidamente hay un artículo periodístico. La misma trata de un suceso que ocurrió en Villaviciosa, en donde nace una mula debido al cruce de una yegua con un burro. Deberán analizar de qué manera podemos relacionar este artículo con la teoría del neodarwinismo. Recordemos cada uno de los principios básicos de la evolución, recalcando que en el principio de la selección natural se encuentran varios conceptos que pueden sernos útiles para la elaboración de dicha respuesta. Llegando ya a la última página del módulo, hay una actividad en la cual deberán observar las plantas y los animales de su entorno, ya sea los de su casa, los de su jardín, incluso los del barrio o inclusive los de la plaza, y dar ejemplo sobre la adaptación, sobre supervivencia, mutación y evolución. Como saben, pueden tomar como referencia los conceptos desarrollados. Ahora sí, llegamos al final. Deberán realizar un movie maker, es decir, un pequeño video
en la cual se visualicen las evidencias sobre la evolución, teniendo en cuenta las teorías de Darwin, de Mendel y sobre todo la teoría que acabamos de desarrollar, que en este caso sería el neodarwinismo. Esto es todo por el momento. Nos veremos en las próximas semanas. Éxito en sus actividades. Y como ya saben, tienen el plazo de una semana para pasarme fotos del módulo completo por vía WhatsApp. Éxito y hasta la próxima, chicos.